Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Esta carta nunca se encontró, la carta de los Corintios, dirigida al apóstol Pablo, pero sí la hubo. A deducir lo que el capítulo 7 dice, hay varias preguntas que se le plantea al apóstol Pablo. De acuerdo a la respuesta que Pablo da, ¿está bien que los cristianos se casen? Hermanos que han sido rescatados para Cristo, Pablo, y tienen 2 o más mujeres, ¿qué hacer en cuanto a la intimidad matrimonial? ¿Es bueno abstenerse o no abstenerse, Pablo? Hay entre nosotros circuncidados, otros no están circuncidados. ¿Nos quedamos así o qué hacemos? Estas son seguramente algunas preguntas de esa carta desaparecida de los Corintios al apóstol Pablo. Vamos a iniciar capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. A causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Asimismo, la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Luego dice, no os neguéis el uno al otro. Habla de los casados, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto digo a modo de concesión, no como mandamiento. Más bien, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cierta manera y otros de otra manera. Digo pues a los casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo, pero si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Dicen algunos teólogos que Pablo se equivocó aquí, porque Pablo pensaba que Jesús iba a regresar en su segunda venida en la época de Pablo. Y asimismo, casi todas las generaciones cristianas, al menos desean que en su época sea el advenimiento de Jesucristo. Bueno es para el hombre no tocar mujer. No quise decir que no tocar así literalmente, que la mujer es un anatema, ¿no? Y no la toquen. Dice, no tengan esposa, sería bueno. Pero a causa de la inmoralidad sexual que se estaba dando en Corintio, cada hombre tenga a su esposa y cada mujer tenga a su esposo. Bien dice Cantar de Cantares, deleítate con la mujer de tu juventud, con tu esposa. ¿Las relaciones sexuales son malas dentro del matrimonio? Por supuesto que no. Son legales y además de legales son espirituales. Porque el sexo es espiritual. El sexo no fue creado por Satanás. El sexo, la sexualidad fue creada por Dios para deleite de los hermanos dentro del matrimonio. La sexualidad es para el matrimonio, no para fuera del matrimonio. Pablo dice, no todos tienen el don, el carisma, el regalo de Dios de la continencia como él lo tenía. Entonces dice, si no tienen el don de la continencia, cásense. Cada uno tenga a una esposa y cada una tenga un esposo. La poligamia y la bigamia era muy frecuente en el antiguo mundo y más en Corintio. Imagínese que un hermano conoce al Señor y este hombre pues tiene buena capacidad económica y tiene 4 mujeres. Creen en Jesucristo, ¿no? Y entonces le hacen preguntas a Pablo. Bueno, ¿y qué hacemos? Ya tenía 3 esposas. ¿Qué hacemos, Pablo? Parece que el consejo de Pablo tiende a esto, a decir, bueno, este hombre que tiene 3 mujeres debe quedarse con la que fue su primera esposa, pero debe de mantener a las 3 esposas y a los hijos que tiene con ellas. Pero ya no debe tener intimidad sexual con las otras 2 o las otras 3, sino nada más con la que fue su primer esposa. Por ahí tiende el consejo de Pablo cuando dice cada uno tenga a una mujer
La sexualidad trae muchos problemas, Pablo. ¿Será que mejor nos abstenemos de tener intimidad los esposos? Su cuerpo no lo deben negar para su esposo y el esposo no debe negar su cuerpo para su esposa. No sea que a causa de esa incontinencia ustedes sean tentados por Satanás. Una de las formas que la mujer puede castigar a su esposo es negarle la intimidad sexual, y eso no es cristiano. Ni me toques, ni te me acerques, porque me duele la cabeza, porque me duelen los pies, la uña se me aflojó, la pestaña me entró en el ojo y no tengo ganas ni de verte ahorita. No, dice Pablo, no se nieguen. No nieguen su cuerpo a su esposo, ni el esposo niegue su cuerpo a su esposa. Porque imagínense un esposo temperamental, sexualmente hablando, y su esposa se niega y se niega y se niega. La infidelidad jamás se justifica, ¿sí? Pero este hombre está más tentado, porque no está siendo satisfecha su necesidad por parte de su esposa. Pablo es claro y dice, no se nieguen, porque el cuerpo de usted es de ella y el cuerpo de ella es suyo, y serán una sola carne. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposa. Mi cuerpo te pertenece y tu cuerpo me pertenece. Somos una sola carne. Si a ti te lastiman, me lastiman a mí. Y si me lastiman a mí, te lastiman a ti. Y dice, no os neguéis el uno a otro, a menos que sea para dedicarse a la oración, mis hermanos. Por una semana vamos a dedicarnos de lleno a la oración. Orando, pidiendo por los problemas de la iglesia, los problemas personales, por los problemas de otros hermanos. Después de un tiempo, entonces ya pueden seguir deleitándose con la mujer de su juventud o el esposo de su juventud. Pablo tenía el don de la continencia, es un regalo, un carisma que Dios le había dado a Pablo. Pedro no lo tenía, por eso Pedro tenía esposa y suegra. La mayoría de los apóstoles eran casados. Entra otro rubro. Verso 8. Digo pues a los no casados y a las viudas. Estoy hablando de no casados cristianos y estoy hablando de viudas cristianas. No estoy hablando de no casados inconversos y viudas inconversas. Para el cristiano la Biblia tiene la autoridad mayor y para el no cristiano la Biblia no es nada. Lo malo es cuando queremos aplicarle esto a gente que es inconversa y están locos. Digo pues a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo. Pero si no tienen ese regalo que es la continencia, que se casen. Porque mejor es casarse que andarse quemando, ¿no? En la lujuria. Bueno sería no casarse, pero si no tienen el don de continencia, entonces cásense. No está diciendo Pablo que el matrimonio es una solución para la cuestión sexual. No. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son importantes, pero no es lo esencial. Lo esencial es la corresponsabilidad que tienes con tu esposa, con tus hijos, el amor que le prodigas, el deseo que ellos estén bien, el deseo de perdonarlos y que te perdonen. Eso es el matrimonio. Y dentro de eso van las relaciones sexuales. El matrimonio no es la solución para la lujuria, porque la lujuria es un problema mental. Y hay gente casada y que padecen de lujuria. Pero si no tienen continencia, que se casen. Continencia. La mayoría de los hombres necesitan tener la intimidad sexual porque no son continentes. Pero hay un grupo pequeño que recibe ese don de no necesitar mujer para la intimidad. Bien sabemos que no es así, que la mayoría no son continentes, entonces cásense. A veces hay mujeres que dicen, bueno, es que yo necesito a un esposo. ¿Qué es para la mujer la continencia? Es de que necesitan un hombre que las quiera, las cuide, las mime, las proteja, que cuando hay un problema con el vecino no salga ella al frente, sino que es el esposo el que sale al frente cuidando a su esposa. Sentir la protección del marido, la necesidad de una mujer más que el instinto sexual. Verso 10. Pero a los que se han casado, mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposa. Aquí está hablando de un matrimonio cristiano. Y no deben de separarse, pero si por alguna circunstancia particular se separara, no se vuelva a casar o trate de reconciliarse con su esposo. Ahora entramos a otro punto. A los demás digo yo, con autoridad apostólica, no el Señor, pero sabemos que con permiso de Dios Pablo va a decir esto.
que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, pues que se separe. Tal caso el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios os ha llamado a vivir en paz. ¿Por qué? ¿Cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? Gente que conoció al Señor, llegó el evangelio finalmente a Corintio, ¿no? Los predicadores se levantan y empieza Apolos a predicar, el mismo Pablo, y la gente se empieza a convertir, ¿no? Y entonces hay matrimonios que llegan a Cristo donde el esposo cree en Jesucristo. Cuando creer en Jesucristo te podía costar la cabeza. Tú decías que creías en Jesús, te podían cortar la cabeza. Donde el esposo dice, no importa, yo soy cristiano, he creído en Cristo y lo voy a seguir hasta el final. Y la esposa dice, te volviste loco, o viceversa. Ella es creyente y él no es creyente. Pablo dice, la esposa creyente no abandone al esposo no creyente. No lo abandone, pero si el no creyente se quiere ir, que le vaya muy bien. No tome el cristiano la iniciativa, pero si el no cristiano dice, no, yo ya no quiero vivir con un loco que está creyendo en Jesús, mejor me voy, adiós. Estamos hablando del contexto Corinto, porque el hermano no está para servidumbre, dice, de alguien no creyente. Ahora, contemporaneizando las cosas, dice Pablo, si alguien llegó a Cristo hoy y su esposo no quiere nada, no lo abandone, ¿no? Pero si el esposo llega, la golpea, la patea porque va a la iglesia y todo eso, continúe orando. Y si este hombre dice, sabes que se vaya. Cuando esto sucede, hay un inconverso y hay uno creyente, las oraciones del creyente, aunque no se dé cuenta el no creyente, lo bendicen. Y no solo a él, a los hijos van a ser bendecidos. La salvación es personal y cada hijo debe conocer la salvación. No es de que porque yo soy creyente, mi esposo no, ya mis hijos son salvos, no. Cada quien tiene que conocer la salvación de forma personal. Pero las bendiciones llegan porque en ese lugar hay una esposa o un esposo creyente. Y a los demás digo yo, no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios nos ha llamado a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú si puedes hacer salvo a tu esposo por tu predicación y tu ejemplo, no? Dicen que una hermana, ahí va el no creyente saliendo a trabajar y llevaba un letrero atrás, maldito pecador. Su esposa le había puesto y se lo había pegado en la espalda. ¿Esa es la forma en que dice Pablo que hay que ganarse al no creyente? No, es con el testimonio de vida y la oración. Verso 17, solamente que viva cada uno como el Señor le asignó, tal como era cuando Dios le llamó. Repito, solamente que viva cada uno como el Señor le asignó y tal como era cuando Dios lo llamó. Así ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? O sea, judíos. No disimule su circuncisión, no tenga pena. ¿Ha sido llamado alguien incircunciso? Alguien que no era judío, hermanos, un gentil. No se preocupe, no se circuncide, no es lo importante. Lo importante es obedecer a Dios. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Si hoy viene una dama, llega, oye la predicación, a través del Espíritu Santo se hace la obra y ella cree, dice, Señor, entrego mi vida a ti y prometo seguirte con convicción. Pero resulta que esta hermana es divorciada. Y más adelante dice que la mujer está sujeta al esposo por la ley hasta que el esposo muera. Entonces, yo si no soy vivo y listo como pastor y no sé interpretar, le digo, hermana, ahora que usted ya es creyente, tiene que regresar y volverse a casar con su esposo con el cual se divorció. Porque usted está sujeta por ley a él hasta que él muera. Error. Pablo está diciendo, cada uno en el estado en que fue llamado, en ese estado se quede. Pero más adelante dice que se puede casar en el Señor, o sea, con alguien creyente. Y ha pasado, donde alguien llega en Cristo, ya tienes 10 años de divorciar, usted tiene que regresar con su esposo. Yo no estoy en contra de la indisolubilidad del matrimonio, más adelante Pablo lo trata.
Pero en esta condición fue usted encontrada divorciada, o usted en esta condición fue encontrado divorciado. ¿Cómo lo voy a regresar atrás? Cada quien permanezca en la condición en la que fue encontrado: esclavo, circunciso, incircunciso, divorciado. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. En la época de Pablo había esclavitud, hermanos. Veían una iglesia así, veía 5 o 6 esclavos. Y el dueño de esos 6 esclavos era un hermano que ya había sido ganado para Cristo. Ahí estaba. Luego ahí estaban unos circuncisos. Eran judíos. Habían sido circuncidados bajo el pacto abránico. Luego aquí había otro grupo, gentiles, griegos. No eran circuncidados. Pero eso era secundario. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Si alguno fue esclavo, ahora ya es libre en la sangre de Cristo. Imagínense, si había 7 esclavos, ¿no? De ellos ya un hombre ya era viejo, ya no podía juntar dinero para comprar su libertad. Si alguien era esclavo, hermano, podía trabajar mucho y guardar su dinero, sus denarios, y decirle al amo: ya tengo para mi libertad. ¿Cuánto vale? Pues vale tanto, aquí está. Y entonces el amo escribía, decía: ya es libre. Pero había gente ya grande que no podía trabajar tanto y ser libre. Pero dice Pablo: no importa si no pueden ser libres acá, ya son libres en Cristo Jesús. Ahora, si pueden comprar su libertad, pues cómprenlo, pero ya no es lo importante. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. Pero el que en el Señor es llamado siendo esclavo, en él es hombre libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre, que no se crea tanto, porque es esclavo del Señor. Y los que lo han vivido saben, hermano, que ser esclavo de Cristo es la cosa más libre que usted se puede imaginar. Cuando usted se hace esclavo de Cristo, usted es feliz, porque Él es un amo amoroso, bondadoso, justo y bueno. Hágase esclavo de Cristo. Pablo dice: apóstol de Jesucristo, esclavo en Jesucristo. ¿Qué es esclavo en Cristo? Es libre. Y el que es libre en el pecado es esclavo del pecado. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos otra vez al pecado de los hombres. Por precio. ¿Cuál fue el precio por lo cual somos libres? La sangre de Jesucristo en la cruz. Hermanos, que cada uno se quede para con Dios en la condición en que fue llamado. Pasamos a otro consejo, ahora a los no casados. Pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor, aunque sí les doy mi parecer como apóstol inspirado, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Mi consejo es: pues a causa de la presente dificultad. ¿Cuál dificultad, hermanos? Pablo sabía que el cristianismo iba a ser perseguido, y así fue. Los césares quisieron acabar con el cristianismo y no pudieron, porque el autor del cristianismo es Jesús, y Jesús está en su obra. Por eso no han podido acabar ni acabarán. Pablo dejaba ver la persecución brutal que se hizo contra los hermanos de la iglesia primitiva. Los hermanos tuvieron que irse a las cuevas a vivir, las catacumbas, y ahí los encontraban por traición y los mataban. Los hermanos vivían en las cuevas, los primeros hermanos, mártires de la catacumba. Dice: no se case, échele ganas en el Señor. Va a venir una persecución y usted como soltero va a salir corriendo. Es más ligerito. Ahora imagínese, está usted casado, dice. Viene la persecución, su esposa tiene 8 meses de embarazo. Y ahí van los dos, pero ya a paso lento, ¿no? Pero como soltero sales corriendo. Pablo estaba viendo esas cosas prácticas. Cuando uno tiene hijos, te pueden lastimar más fácilmente. Está más expuesto. En cambio, el soltero dice: pues yo nada más, si me pega a mí la enfermedad, pues ya sé para dónde voy, para el cielo. Verso 26 dice: pues a causa de la presente dificultad, persecución, bien me parece que al hombre le sea bueno quedarse como está. ¿Estás ligado a esposa? Hablo de cristianos ya convertidos. ¿Estás ligado a esposa? No procures desligarte. ¿Estás libre de esposa? No busques esposa. Pero también si te casas, no pecas. Y si la soltera se casa, no peca. Aunque aquellos que se casan tendrán aflicción en la carne, y yo quisiera evitárselas. Pablo dice: yo sé que el que se va a casar, pues sí, va a tener a su esposa ahí y todo eso, y los hijitos, pero van a tener aflicción. Y yo quisiera evitárselas, dice Pablo. Cuando tienes esposa, tienes más responsabilidad. Tienes hijos, tienen responsabilidad. Luego hasta con los nietos te agarra la responsabilidad y nunca termina la responsabilidad. Y nunca descansa uno. Y no terminan los problemas. Pero os digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado. En cuanto al tiempo que queda, los que tienen esposas, sea como si no las tuvieran.
los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Dice que si compras terrenos, que no te alegres tanto, porque este orden ya va a terminar. Está bien, disfruta, pero no pienses que esto va a ser el orden de las cosas, ya va a cambiar. 32. Quisiera pues que estuvieses libres de ansiedad. El matrimonio produce ansiedad. Tiene sus grandes ventajas, hermano. Yo soy de los que está en pro del matrimonio. Para mí el estado ideal del hombre es estar casado. Pero es para mí, pues. Pero cada quien es diferente. Dice, para mí estar soltero, pues qué bueno. Quisiera pues que estuvieses libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Si usted le lee esto a una gente que no es cristiana, dice que el no casado está para agradar al Señor, le va a decir, ¿qué Señor? Estoy soltero para disfrutar, pero le está hablando a cristianos. Por eso dice, el soltero tiene más tiempo, oportunidad de servir al Señor más fuerte. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas de la vida matrimonial, y de cómo agradar a su esposa, y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera, cristiana, claro, se preocupa de las cosas del Señor, a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo agradar a su esposo. Y que el esposo es exigente para comer, y que no le gusta así, no le gusta así. Y ahí estoy agradando al esposo, ¿no? Tiene menos tiempo para el Señor. Lo triste, hermano, es que habiendo solteros dentro del Señor, no se preocupen de las cosas del Señor. Eso sería lastimoso, ¿no? Que teniendo el tiempo no lo apliquen al Señor. Esto digo para vuestro provecho, no para poneros lazo o restricción, sino para que viváis honestamente, atendiendo ¿a quién? Al Señor, sin impedimento. Hermanos, Pablo no está diciendo que el matrimonio sea malo, o sí, pero está diciendo que el matrimonio produce cierta ansiedad por los afanes de la vida misma matrimonial, y hay menos tiempo para servir al Señor. 36. ¿Qué otro tema se va a abordar acá? En esa época, los papás decían si su doncella o su virgen se casaba o no se casaba. Así de sencillo. Es el tema que va a abordar Pablo. El papá decía, ¿sabes qué? Estas dos se van a casar y esta se va a quedar para cuidarme. Cosa que hoy en nuestra cultura contemporánea ya no se da así. Me voy a casar. Te estoy avisando. No estoy pidiendo permiso. Ya da gracias que te avisé. Pero hablo de cristianos que dicen, ¿qué te parece, papacito? Pongámoslo en oración para ver si es él. La conversa dice el papá, ahí estás invitado para la reunión y si quieres ya decidí con quién voy a casar. Este tema lo va a abordar Pablo porque en esa época el papá decía con quién se casaba y también podía decir no se casa. Y era otro contexto, hermanos. Yo sí quiero que mi hijo se case con su hija. Y el papá decía, bueno, pero ¿cuánto tienes de dote? 16 camellos, 2 terrenos. Entonces el papá hacía cuentas. No, pues sí la doy. Veo que es bueno el muchacho, tiene buen corazón, tiene buenos sentimientos, sí la doy. Pero si papá decía no la doy, se acabó. Si alguien considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen, o sea que alguien que la quiera desposar no se está portando adecuadamente, y si esta, la virgen o la doncella, está en la flor de la edad y por eso siente obligación de casarse, puede hacer lo que quiere, no comete pecado. Pero el que está firme en su corazón, habla del papá, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad y así ha determinado en su corazón conservarla virgen, hará bien. Si el papá dice, yo he decidido, mi hija siga siendo virgen y muera doncella, no hay problema. O si decide que se case, también. Este consejo es difícil contemporizarlo ahora, hermano, porque las cosas han cambiado. De modo que el que se casa con su virgen hace bien, y de igual manera el que no se casa hace mejor. La retórica de Pablo, ¿no? Hace bien, pero si no se casa hace mejor. Están hablando de gente que servía al Señor. El asunto de las doncellas y de las vírgenes. Muy bien. Punto. Pasamos a otra pregunta. Viudas cristianas. La esposa está ligada mientras viva su esposo, pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, tal de que sea cristiano. La esposa está ligada mientras vive su esposo, pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera,
con tal que sea en el Señor. Hoy viene una hermana y dice que va a seguir al Señor Jesús por toda la vida. Y después en consejería me dice, ¿sabe qué? Pero soy divorciada. Y yo le presento este pequeño versículo. Y le digo, usted está ligada a su esposo, quien haya sido. ¿Está vivo él? Sí, está vivo. Ahí sigue con 3 mujeres. Usted tiene que regresar con él porque es su esposo. Y hasta que él muere, usted está libre. Esto contradeciría lo que Pablo dijo anteriormente. Que si hay una hermana creyente y el otro es un loco que anda con 3, 4 mujeres, dice, y se quiere ir, váyase. Y ha pasado, hermanos, por no conocer las Escrituras. La esposa está ligada mientras viva a su esposo, pero si su esposo muere, habla de cristianos, de matrimonios cristianos. Matrimonio cristiano es hasta el final, Pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero según mi opinión, la de Pablo, más feliz sería si permaneciese así, solita, libres de aflicciones. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios para aconsejar. Aquel que llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, también se aplica en esta situación. Ahora, si alguien está casado ya aquí, no busque desligarse. Es muy claro el consejo paulino. Yo les suplico que este capítulo lean nuevamente, lo relean. Hay tanta ignorancia escritural actualmente, tanta ignorancia escritural, y hay una serie de misticismos, que la gente está viendo si la mujer se tapa la cabeza o no cuando entra a la iglesia, que si la mujer usa pantalones o no usa pantalones, y esas cosas hablan de una ignorancia escritural. Yo por supuesto no quisiera que la mujer va a pasar con una super minifalda, no, y por supuesto que no, pero digo, darle más importancia a cosas secundarias que a la escritura misma habla de una ignorancia escritural. La mujer debe vestir decorosamente, por supuesto, ¿no? Pero el decoro está en el corazón. Hay gente que puede usar la falda hasta el tobillo y ser un diablo disfrazado. Pedimos, Señor, que nos permitas seguir escudriñando tu palabra para poder entender lo esencial de la escritura. En el caso de Felipe y el etíope, lo recuerdo, Señor, cuando el pobre etíope, con tantos deseos de aprender, decía: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él decía: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Por eso, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos explique como maestro y podamos enseñar a tu pueblo en las Escrituras. Primero, para que nuestro gozo sea mayor. Segundo, para aconsejar mejor. Y tercero, para hacer testimonio en este mundo. Te damos las gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos enseña conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.